Te voy a decir buena suerte días de hoy y para que puedas llegar me alegra verte de frente de la nación que espera poderte encontrar. No tengo tanto tiempo para tu atención. Te estoy apuntando con una canción. Tengo fecha la clave de una canción. Como futuro lanzada hacia la nueva estación. Estación. Allá voy. Qué sueño que tiene el cumpleañero. Se ve que estuvo de festejo el fin de semana. Buen día, comandante. Feliz cumpleaños. ¿Cómo le va a usted? ¿Todo bien? Bravo. Cortito el aplauso, se ve que están cansados. Sí. Se ve que aplaudieron mucho el fin de semana, ¿no? Hubo festejo anticipado.
Hoy está cumpliendo años Brian Álvarez, señoras y señores, así que feliz cumpleaños, estimadísimo. Bien, nosotros aquí estamos, La Otra Gestión por la 100.9 en vivo en Río Gallegos, en vivo a través de la 94.1, en Perito Moreno a través de FM Activa. Julián Quiroz aquí nos está asistiendo, ya tempranito estamos bastante intensos con cuestiones técnicas. Karina Taberna, mi compañera, la co-conductora de La Otra Gestión. ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Me alegro, Tranqui, ¿usted? me alegro. Muy bien, quiero desearle el mejor de los cumpleaños a nuestro comandante. Después vamos a hacerle llegar algún presente al comandante que corresponde Por supuesto. en este día de su onomástico. Ujú, es cierto, ¿no? Onomástico se decía. ¿Te acordás? Sí, Se sí, me sí. cayeron todas las sotas con el Sí. onomástico. Bien, 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 muy merecido lo tiene. Así Igualmente es. todos aquellos que quieran. Sí, que le quieran enviar sus Saluditos, saludos, sus regalitos. sus regalos también, todo Les mando el CBU. exactamente, pueden enviarlo a nuestro comandante. Y por supuesto está acá Juli tratando y haciendo magia. Juli Quiroz está con nosotros desde el inicio de este día lunes. ¿Eh? No lo escuché porque no tengo los auriculares. Ah. Pasa el CBU, dijo. Ah, dale. Pasame Claro, ahora se estila eso, ¿viste? el Para Mercado cualquier cosa. Igual que despersonalizado, que es regalar plata nomás. Sí, ¿no? Te lo sacás encima. Sí, sí, e incluso yo me enteré hace poquito, viste que hay casamientos y cumpleaños. Pero eso es viejo, Picho. No, bueno, pero yo me enteré hace poco porque no es cosa en el pueblo no se ve, no llegó todavía al pueblo. Que tenés que comprar la tarjeta, Juli, ¿vos sabías? Te invitan al casamiento, pero la tarjeta vale 10.000, 15.000, Claro, 8.000. sí. Para mí, Mirá la cara de Brian, ojos así abiertos como... se le no. está ocurriendo también, ¿eh? Se le está ocurriendo una buena idea, decís vos. Pero vos, ¿qué pensás al respecto? ¿Está bien? O sea, que sea, es una moda, es algo nuevo. No, porque no. si yo te invito a mi casamiento, bueno, tráeme el regalo. Si querés algo material, si querés efectivo, trae lo que quieras, lo Ujú. pones en un sobrecito, pero eso de pagame la Pagar tu tarjeta, tarjeta. pagá tu tarjeta, porque es pagar tu tarjeta, si no, no venís. Y es así. Y claro, bueno, Claro. sí, se complica. Entonces Bueno, te invito, pero vos pagaste lo tuyo. Puta, claro, pero también ayudarme alguna- a pagar la fiesta. Claro, ¿sabés qué joda me hago yo? ¿Nos hacemos nosotros? Claro, sí, sería. Bueno, es una tendencia que se ha impuesto desde hace algunos años, eso de comprar la Claro. tarjeta. Mm. Y se ve cada vez más, ¿no? Como Sí, una sí. variante a hacer el festejo y bueno, Gracias, Juli. tratar de solventarlo entre todos, ¿no? De alguna Ujú. manera. Claro, De- yo hasta la lista de regalos, todo bien, ¿viste? Ujú, Pero de ahí a pagar una tarjeta para asistir. no. Pero se ve que no es nada nuevo, insisto con Bueno, esto. pero por ejemplo, si algún familiar tuyo utiliza, alguien muy cercano utiliza esa modalidad que no podés faltar, digamos, y te tenés que amoldar, me parece, a esa situación. Si es Y si alguien no la con el que tenés. podés, Y si no tenés la plata, o si no querés gastar esos 15.000 en una tarjeta. bueno, depende, creo que el vínculo y la importancia que le des, ¿no? Y También. el nivel socioeconómico de los invitados también. Sí, Y bueno. sí, Me duelen los bolsillos. Claro, sí, Pero es sí. un Los condicionante, bolsillos por para supuesto. afuera. Y sí, es un Porque condicionante. una cosa que te digan, che, tráete algo para tomar, tráete la bebida. Después dividimos los gastos. No, si no la canasta. Yo O te la digo, canasta, ponele eso. a mí claro. me impactó el primer casamiento que invitaron a mis padres. Yo tenía, me acuerdo claramente porque fue el año que comencé la facultad, ¿no? Ujú. Que fue el año 91, verano del 91, que nos invitaron a la familia a un Acá en casamiento. Gallegos. No, en no, Buenos en Aires. Buenos Aires. Estábamos acá y teníamos Ah, que bien. viajar y además teníamos que llevar la comida. Y Y fue a la canasta. a la canasta. Claro, porque teníamos que viajar, Mm. teníamos que llevar un regalo, obviamente, y además llevarnos la comida y la bebida. Ujú, Y a mí me impactó. claro.
dije, ay, un casamiento. Bueno, y sí, y fue muchísima gente ese casamiento. Sí, Todo sí, el mundo iba con sus bolsitas, y claro, obviamente. sí, 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 sí. Pero Y bueno, y se van amoldando. Ahora es pagar la tarjeta también. Es mm, una tendencia. No quiere decir que todo el mundo lo haga, por supuesto, bueno, claramente no. Brian ya está armando las tarjetas. Mira, te dimos todas las variantes, Brian, para que organices la festichola. Ahora vos fíjate, Bueno, Brian, ¿no? ¿cuántos años, querido? ¿28? 28. 28 años, qué Un lindo. niño. 28 años, volver a tenerlos. Sandro también, 28. También, qué lindo. Nuestros Nuestros más chicos. chicos. Que Los ya no son tan chicos tampoco. No, que también se los mandan. Bueno, No, pero no sí. importa, pero son jóvenes, Sí, muy sí, sí, jovencitos. Bueno, Nuestro operador, nuestro comandante y el productor también. De Arriba del Día, exactamente, el de programa que arriba viene, del día. Sandro, otro. Un capo, Otro Sandro. pibazo. No, bueno, Exactamente, la verdad que exactamente. nos quedamos tranquilos con la generación que se viene el nuevo día. Qué bueno que ¿Ah? lo digas, sí, es bueno, Sí. es Ni hablar de muy Juli, que bueno. también es Bueno, jovencito. Juli es un pibito, también, es un niño, no tan bebé como ellos, pero sí. Bueno, ahí estamos, rodeados de la nueva generación. Bueno, ¿cómo estamos en materia climática? Mira, llovió bastante anoche en Río Gallegos. Sí, me acabas de contar, Lástima que no me queda el registro. sí. No me queda el registro de los milímetros que ha llovido, Ujú, pero fue bastante. La temperatura 5 grados 7, sí. la sensación térmica 1 grado centígrado, ambos registros sobre cero, humedad 75%, presión 991,4 hectopascal, viento de noreste, Sí, noreste, ¿cómo es que decís vos? no, Viento del este, bien, lluvia como peste, sí, ¿no? exactamente, Esa edad, ¿no? exacto. Viento del noreste, en este caso, a 29 kilómetros en la hora, visibilidad 30 kilómetros. Se espera una máxima de 10 grados centígrados para hoy día lunes, Ujú, lo que sería la máxima temperatura de la semana, esos 10 grados 10 centígrados. grados, Así bueno, que prepárate, movilera, bueno, prepárate. sí, sí, sí. Mira, mañana 8 de máxima, el miércoles 6 de máxima, el jueves 3 de máxima. Danger. El día más frío de la semana parece que va a ser el jueves. El cielo hoy por la mañana se esperan chaparrones, por la tarde lluvias aisladas y por la noche nublado. Bueno, el que se puede quedar en casa sé que es un día Sí. óptimo para eso, al menos aquí en la capital de la provincia de Santa No Cruz. esperen ver el sol hoy, ¿eh? No, no, Está hoy no. tapadito por. Aunque siempre está, no esperen verlo. Claro, te encargo después a ver si podemos conseguir los datos de Perito. Bueno, ¿te Te interesa? encargo. ¿Mm? Sí, Y, obviamente, bueno, y obviamente. me Le mandamos un beso grande quedó. a toda la gente de Perito Moreno que nos está viendo en vivo y en directo. Bien, y me quedó también comentarles que hay un alerta meteorológico para toda la provincia de Santa Cruz, Ujú, alerta amarillo, para la noche de hoy lunes. sí. El área, o sea, toda nuestra provincia, será afectada por vientos del oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros y las ráfagas que pueden superar los 90 Ráfaga. kilómetros en la hora. Esto es toda la provincia de Santa Cruz y el pronóstico también se extiende para ¿El alerta? sí, ¿qué dije Sí, pronóstico? sí. El alerta también se extiende para la madrugada, para la mañana y para la tarde de mañana martes. Ah, Así que lindo, ¿eh? Así que tendremos al menos unas 24 horas de vientos. ¿Por qué? No muy fuerte, nada que no conozcamos, nada que Bueno, nunca. pero ¿por qué? Si nadie lo extraña, ¿por qué viene? Pero estamos avisados, que no es poco. Bien, Vamos a saludar en esta mañana a nuestros auspiciantes y nos queremos meter de lleno en los temas que queremos compartir en estos 45 minutos, 46 que nos quedan de la otra gestión, porque tuvimos un fin de semana muy, pero muy cargado de información en muchos casos densa, preocupante e importante. sí, y de todos los rubros, ¿no? Exactamente. Políticas, policiales, Policiales, sindicales también. De sindicales. todo, lo vamos a ver cómo hacemos para abordar la información que tenemos. Bien, agradecemos a nuestros auspiciantes. Vamos. Titán, un hostel único en el Calafate, una vista privilegiada del lago argentino. Allí podrán recordar todas las experiencias vividas en el día, comiendo un asadito en el quincho, compartiendo el almuerzo en la terraza,
disfrutando de todos los espacios del lugar. Cuenta con un total de 4 habitaciones matrimoniales con baño privado y 17 habitaciones compartidas. Está ubicado allí en calle de los Sauces, 3366, a 400 metros del lago argentino. Entra a www.titancalafatehostel.com. Gracias a Tommy Color, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en la avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservalos toda tu vida. Tommy Color, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Y gracias a Sandino Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar logísticas y servicios a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandino Hermanos SRL. Muchas gracias, como siempre, a nuestros auspiciantes. Si quieren auspiciar en la otra gestión, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Eso, tal cual. Muy bien, 8 de la mañana, 15 minutos. Arrancamos con los temas que tenemos preparados para compartir con ustedes. Los hemos ordenado caprichosamente, no por orden de ninguna prioridad, sino más bien de acuerdo a cómo lo fuimos viviendo, casi cronológicamente, Ujú. casi, porque primero lo que sucedió el viernes fue la paritaria docente, pero habíamos arrancado por la convención que tuvo la Unión Cívica Radical el sábado, bien identificada como los radicales con mucha pasión, donde hubo, bueno, hubo reclamos, hubo demasiado fervor también por momentos, ¿no? Sí, al respecto vamos a estar hablando con Daniel Roquel, Ujú. diputado provincial de la Unión Cívica Radical. No estuvo en la convención, pero bueno, nos va a dar un panorama, su opinión, a ver Perfecto. cuál es la reflexión, ¿no? Después de esta convención bastante enardecida, la convención del radicalismo en Puerto Deseado, con una decisión, la decisión final que habilita la inclusión o armar un frente con el partido SER que lidera Claudio Vidal. Básicamente eso, Exactamente. pero con la condición de que dentro de los actuales partidos que integran Cambia Santa Cruz, o sea, Radicalismo, o sea, Coalición Cívica, Encuentro Ciudadano, eh, el Partido Socialista, Socialista, claro. que, Pro. que haya una sola lista, una sola fórmula Ujú. entre todos esos partidos. O sea, Es- perdón, sí. que serían todos esos partidos contra la fórmula que potencialmente presentaría Claudio Vidal. Exactamente, contra las opciones que puede ser una o puede ser más de Ah, una claro. también, Sí, eso sí, lo sí. deja aclarado. Ujú. El que es clarificador es el último párrafo Ahí está todo, de... ahí lo resume, ¿sí? ¿Querés que lo leamos? Sí, Son dale, 5 obvio. líneas Sí, sí, nada sí, más sí, sí. para compartir y esto resume claramente cuál es la posición de la Convención de la Unión Cívica Radical. Por lo tanto, hemos decidido, dice el mismo, otorgarle mandato a nuestros representantes del partido, incluyendo al presidente de la Honorable Convención, esto incluyendo al presidente de la Honorable Convención, ante la mesa de Cambia Santa Cruz, llevando la propuesta de ampliar el frente electoral con la inclusión del partido SER y con la condición de conformar, como bien les decía Claudio recién, una lista única con los partidos que actualmente integran el frente Cambia Santa Cruz de forma tal que compita unido contra él o los Ujú. sublemas que pudiera presentar SER. Está bien. Creo que estratégicamente para el radicalismo es la mejor opción. Ujú. Incorporar a Claudio Vidal, por lo que se asegurarían descartar de plano. Todo puede pasar en política, por supuesto, pero bueno, descartar de plano la continuidad del kirchnerismo en el gobierno de Santa Cruz, porque ya no sería una elección en tercios, Ujú. sino serían dos fuerzas juntas, Claro. con muchos votos cada uno. En principio eso, y bueno, y después tendrán que trabajar obviamente dentro de ese espacio Claro. que se crea para ganarle a Claudio Vidal. O sea, esa es la visión del radicalismo.
pero por eso es que creen necesario que todos los partidos que aún integran tienen que alinearse detrás del candidato de la Unión Cívica Radical o de la candidata de la Unión Cívica Radical. Porque así llegaría Roxana Reyes supuestamente a los 36 puntos famosos de Eduardo Costa. Ujú. Los 36 puntos que tendría Roxana Reyes sería eso, sumando los puntos de encuentro, los puntos de la coalición cívica, el socialismo, eso. Bueno, lo cierto, a ver, ahora Si no viene es así, si cada, perdón, con Sí. esto termino. Si cada partido presenta a su candidato, ese 36% que tiene Roxana Reyes se caería a un 27, 28, 29 y no sé si le alcanzaría para ganarle a Claudio Vidal ahí adentro. Bueno, pero digo, más allá de esto, lo que impone esta decisión que tomó la convención es empezar a negociar hacia adentro porque hay otros candidatos que Sí. ya están lanzados. No es solamente Roxana Ah, el Reyes, PRO nos obligaba, que de, también es adentro. sí, lo mencioné, Ah, lo mencioné. del Frente de Cambia. El PRO tiene a Mario Marquich, que él ya está lanzado como candidato, ¿no? Sí, También a Samir Saidán, también, sí, Samires, sí. ¿no? Samir Saidán también ya Sí. está lanzado y dijo que él no se piensa bajar, al menos son las declaraciones que pudimos leer el fin de semana luego de finalizada la convención. Por supuesto que tienen toda la potestad de si integran un frente y la ley de lemas como así se lo posibilita de presentarse como candidatos, pero ¿cuántos votos tienen? ¿Qué porcentaje real de votos tiene Mario Marquich? No, está bien, Samir pero Saidán, además de algunos radicales de Río Turbio, ¿quién lo conoce? ¿Cuántos votos tiene? O sea, y no podés bueno, poner a todo la eso par tendrán que claro, sopesarlo. por supuesto, y no podés poner a la par en una decisión a Samir Saidán, hoy en día, o de Mario Marquich, con el Ah, Mireille, radicalismo. Mireille, Ah, Mireille, perdón, mira, ni perdón, siquiera le conozco el nombre. O sea, ¿entendés? Entonces sí, vos sí, seguramente se lo va a escuchar, pero bueno, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante en este caso? Bueno, pero Tendrán que poner las cosas y en la bueno, balanza. claro, exactamente, ¿Cuántos será votos hora de poner las tiene el cosas en la socialismo balanza. este que habla huevada y que ¿Quién? porque fue intendente de Pico Truncado se cree habilitado a decir cualquier cosa? De Omar desmerecer Fernández, Omar decís vos. Fernández. ¿Cuántos votos tiene Omar Fernández? Tendrán que sopesar, como vos bien lo decís, poner las cosas en la balanza, que es lo que más conviene. Y la otra, acá hay una lista para armar, no una fórmula. En una lista podés, en una sola lista, podés integrar. Hay varias listas, decimos, claro. No, Ahí va. no, digo, hay una lista. En la lista que se incluyen una fórmula, gobernador y vice, se incluyen senadores nacionales, hay que No, renovar claro, dos, por eso. se incluyen diputados nacionales, que hay que renovar dos, Ujú. se incluyen diputados provinciales, o Claro, sea, o sea, probablemente hay en un... varias listas, me refería yo, porque hay distintos cargos también para ocupar. Claro, sí, la lista es una sola, hay distintos cargos, distintas categorías. Ujú. Entonces, por ahí se pueden incluir a referentes de los distintos partidos para que la integren. Ujú. No sé, por decirte algo, una Gabriela Metelán, candidata diputada nacional en primer lugar, entra de cabeza, Ujú. algo similar al PRO, no sé si hasta, no sé, capaz que me parece que por ahí hasta es mucho ofrecerle eso al PRO, pero bueno, tendrán que sopesar. Seguirán entonces, ahora es una danza de la fortuna, digamos, ¿no? Empezar a tirar nombres, seguirán los mismos. Evidentemente, algunos se tiene que bajar para que entre ser y se pueda cumplir lo que ha decidido la honorable convención de la Unión Cívica Radical, Pero ¿no? sí, el radicalismo lo que quiere es eso, obviamente, Sí, sí. que se integre ser, pero bueno, no perder adentro con Vidal, por supuesto. Y Y va para a que eso ser no sí o suceda, sí Roxana Reyes, porque se habló en la convención, o al menos hasta por lo bajo, de tirar otra opción sí, otro también. candidato. Pero no veo, ¿eh? O ¿Sabes qué? sea, Yo muchos que escuché, están desde creciendo. Puerto Deseado lo escuché. em, No veo a alguien que esté tan bien posicionado como Roxana Reyes. O sea, no quiere decir que no haya el ajá. propio Daniel Roquel, con el que vamos a hablar ahora, No, ¿sabes qué? Leonardo Roquel Escuché también. un binomio, Gardonio Mestelán, me pareció escuchar. Sí, Me pareció. linda fórmula. Me pareció escuchar ese Linda binomio, fórmula. ¿no? Que también
Me sorprendió. Sí, No lo había escuchado anteriormente. pero bueno, Daniel Pero bueno. Gardoño estuvo acá y te acordás que él dijo que no quería. No, sí, sí, ¿Verdad ya que sé. nos dijo que no Por quería eso ser digo, no, candidato, no. que no quería salir de Puerto San Julián? Ujú, Por eso es que. sí, Sí, sí. porque muchos veían la fórmula, incluso hasta Reyes Gardoño, una fórmula propia del Sí, 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 de radicalismo, la Unión pero Cívica Radical. incluso hasta acá con nosotros está el propio. Él mismo lo descartó, Ujú. ¿no? Que quería seguir en Puerto San Julián. Pero bueno, puede cambiar también, puede. ¿Sabés qué? Y esto, al menos desde mi parte, para cerrar con esto, porque si no podríamos seguir hablando y se nos va el Sí, pero ahora tiempo ya tenemos y, que enganchar con Dani. y tenemos mucho para compartir y son temas importantes que no me gustaría que quedan afuera del programa. Quería marcar dos cuestiones. Por un lado, esto que se habló en su momento el día sábado, que seguimos muy atentamente lo que pasaba en Puerto Deseado, que se hablaba de un empate técnico y sentí en parte como una necesidad imperiosa del interior de la provincia de Santa Cruz. Lamentablemente se marcó de esa manera, ¿no? Como el interior o las demás localidades contra Río Gallegos, con la Ujú. posición. Fue algo así como, me acordaba con lo que dijiste vos, ¿no? Tipo unitarios y federales, una cosa Ujú. así. Sí. Y ese grito, digo grito porque uno tuvo la oportunidad de hablar con tanta gente de otras ciudades que no son Río Gallegos o que no son Caleta Olivia, que no son las más grandes, y que sentían que era imperioso poder acordar o poder abrir un poco el Ujú. abanico tal como sucedió el sábado. Tal Eso cual. por un lado que me parece muy significativo y para tenerlo en cuenta, que haya sido de abajo hacia arriba esta decisión, Ujú, ¿no? tal cual, tal cual. Que De no baje abajo en hacia línea arriba. de arriba y que diga, no, esto va a Exactamente. ser así. No, sí, pará Eso, un poquito. eso me parece que hay que marcarlo y hay que tenerlo muy Y eso presente, es muy principio presente. del radicalismo. Ujú, tal cual. Y lo otro también, que me parece de las cosas más significativas, que vos fíjate que ahora quienes quedaron a la cabeza, porque los interlocutores en esa mesa de cambia, representando a la Unión Cívica Radical, eran Eduardo Costa Ujú. y Roxana Reyes. Ajá. Y ahora eso de alguna manera, no sé si se eclipsa, pero la Unión Cívica Radical como tal le ha dado esa responsabilidad de Ujú. ser los interlocutores al presidente del partido, que ya lo tenía, Gardonio. Daniel Gardonio, Ujú. y al presidente de la De la convención convención, también. Ellos son los que van a a Pirri Martínez. habilitar, los que van a representar al radicalismo en la mesa de cambio, los que Sí. van a llevar la voz. Sí, y Ujú. me pareció también democrático incluirlo al presidente de la convención, Ujú. más allá del presidente del partido, porque la convención es el órgano partidario más Claro. importante y de decisión que tiene la Unión Cívica Radical. Bien, ¿querés ir llamándolo a Daniel? Así damos continuidad a este Ujú. tema y no nos vamos. Decir también que en un momento, bueno, hubieron tres opciones Ah, sí, en, sí, en- sí, en- está bueno que lo cuentes. en esta convención. Los que directamente querían incluir al partido C, los que no querían incluir al partido C, o sea, por Sí, el sí, por el no, y en un momento, dada la paridad porque estaban muy parejos, sí, dicen sí. 12-12, 13-13. Sí, se hablaba de un empate técnico, Claro, dijo. se incluyó esta posibilidad de una especie de sí con condiciones. Ujú. Sí, lo incluimos, pero con la condición de que Bueno, más o la menos lista como la sea que salió, ¿no? integrada, por esto claro, que fue la que finalmente se impuso, que Claro, aparentemente fue la que se impuso por unanimidad, dicen, esta. que finalmente acordaron esta. Acordaron Se todos, convencieron con esta como la mejor alternativa. creo que fue presentada por convencionales de Piedrabuena y Puerto Santa Cruz, Así es, eso es esta, lo que dicen, esta ¿no? opción. Sí, Mm. que ellos fueron quienes llevaron la voz cantante de esta, digamos, tercera posición, ¿no? Los representantes, los convencionales, tanto de Comandante Luis Piedrabuena como de Puerto Santa Cruz. Bueno, y también en toda
la previa, ¿no? Donde se iban reuniendo, en un lugar se reunían los que estaban a favor del acuerdo con Vidal, de ampliarlo, en otro lado parece que se estaban reuniendo los demás, mucho control para que ingresen solamente quienes debían ingresar, Claro, que no haya ningún con policías en la infiltrado. puerta de eso, sí, ¿Con sí. policía también en la puerta? Eso escuché, sí, sí, no lo vi, pero parece que sí. Ay, Dios. Bueno, Bueno, ahora hay que ver qué va a decir Claudio Vidal. también, ¿no? Porque Nosotros esa es la tenemos inquietud. entendido en su momento cuando se lo consultamos, no a través de una nota, pero sí a través de mensajes que lo contamos, que tendría las puertas abiertas. Ujú, sí, eso nos dijo. De todos modos, ayer volvimos a insistir con Claudio Vidal y nada, silencio. Silencio de radio, nunca Pero ya mejor nos dicho. había anticipado que no quería hacer medios, en su momento va a ser una... Está Estaba bien, esperando bueno. esto, a ver qué Y decide la bueno, pero eso convención ya radical. pasó. Entonces, por eso, en la Está bien. insistencia. Pero no Bueno. hubo caso. Bueno, quien sí nos atendió es el diputado Daniel Roquel, Y me está en el parece, ¿no? teléfono Ah, Daniel bueno. Roquel, diputado de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. ¿Qué tal, Karina, Claudio? Buenos días para usted y para toda la audiencia de la radio. Bueno, ¿qué reflexiones de la decisión de la convención del radicalismo en Puerto Deseado? Bueno, mira, yo no pude estar en Puerto Deseado, estaba en Buenos Aires en un congreso que venimos trabajando en legisladores de distintas provincias, Sí. en lo que es trabajar sobre las defensorías de niños, niñas y adolescentes, y bueno, Ujú. justo me coincidió la fecha, Claro. no podía estar en Deseado, así que una lástima. Mira, creo que hay algo que se plantea de la posibilidad de un acuerdo siempre y cuando se pueda garantizar una lista única, y eso es lo que nosotros venimos diciendo, que sobre todo por cómo es nuestro partido, con la horizontalidad que tiene, se hace difícil garantizar una lista única, porque cualquier que cumpla los requisitos se puede presentar, Claro. más cuando somos un frente electoral donde hay otros partidos, donde también esos partidos pueden tener aspiraciones a ser candidatos. Ya, por ejemplo, el PRO ha dicho que Marquich va a ser candidato, y ayer fue el presidente del PRO provincial que dijo que bienvenidos todos aquellos que se quieran sumar, que Marquich no se va a bajar, y si lo quieren acompañar en esa fórmula única, él está dispuesto a aceptar la vicegobernación de alguien. Por el lado del radicalismo, hoy, antes de esta convención, tenía dos candidatos lanzados, uno era Miriam Seidán y la otra Roxana Reyes, entonces, digo, se hace difícil, y aparte, porque esto nosotros podemos tener hasta la buena voluntad de decir, bueno, en pos de ser más competitivos, porque esto habla, a ver, yo cuando tengo que discutir un frente electoral, yo en lo personal pongo en la balanza dos cosas. Uno, si tengo puntos en común, si tengo intereses en común, y otro después, la conveniencia, la estrategia política, si me conviene o no. Claro. A ver, si nosotros que somos un frente electoral, que hoy ya está integrado, donde somos 5 partidos, donde cada uno de esos partidos, pongámosle, tiene, para hacer un número fácil, tiene 20 votos. Si vamos a ir con 3 candidatos, donde vamos a dividir esos votos, y del otro lado hay una sola figura en un partido que va a ir solo y no va a dividir sus votos, estratégicamente no conviene. Claro, por supuesto. Entonces, por eso supuesto. es lo que yo cuando tuvimos la mesa de Santa Cruz, digo, bueno, a ver, también tenemos que discutir estrategia. Van a Porque tener yo creo que sopesar perdemos y a ver. competitividad donde uno divide los votos, y perdés competitividad Claro. contra el otro que va a ir solo. Ni hablar. Entonces, y difícilmente en esta época donde hay que armar ahora las listas, porque ahora decimos, bueno, ampliamos el frente, después tenemos que armar las candidaturas. Y después, la verdad es que nosotros en 5 partidos, y seguramente el socialismo me diga, no, pará, yo mi candidatura a diputados provinciales la voy a llevar, porque quiero que encabece mi diputado. Encuentro Ciudadano hará lo mismo. Y me va a decir, no, pará, yo un diputado nacional lo queremos nosotros, lo tenemos que poner de acuerdo, porque sabemos que diputado nacional entra uno, bueno, lo tenemos que poner de acuerdo, como, no, más allá de que haya pasos, y bueno, por ahí uno tiene que ceder en posa, bueno, pero ustedes pusieron el gobernador, nosotros queremos algo, bueno, Claro. nos toca el No, diputado. claro, sí, Entonces, eso en ese armado Dani, es donde también se pierde competitividad, porque del otro lado van a armar a disposición del que decide. Nosotros, esto ya lo hemos vivido en otros armados electorales, y bueno, tenés que ceder. Bueno, a ver, a vos te toca poner el gobernador, a quién le tocó poner el vice, Claro. a quién le tocó se un diputado entiende, provincial. Dani, Entonces, se sí. entiende perfectamente eso. Mm. El tema es, escuchándote, yo me pregunto entonces, ¿qué sentido tiene que la convención haya abierto esa puerta si ninguno está dispuesto
a resignar ninguno de estos eventuales lugares que vos bien mencionabas, salvo yo lo quitaría de ahí a Encuentro Ciudadano, que ha sido el más cauto y que no ha, al menos públicamente, no ha salido a decir yo tengo el candidato a tal, a tal. Han dicho, tenemos candidatos, pero estamos expectantes de ver qué es lo que más le conviene al frente. Claro. Eso lo charlábamos recién, Daniel, con Karina, pero bueno, van a tener que sopesar y ver qué es lo que más conviene. Además, el hecho de ser una lista, no de ser una fórmula, en una lista donde hay mínimamente 2 senadores para renovar, 2 diputados nacionales y demás, por ahí no sería una compensación para con los otros partidos, que la realidad, ¿cuál dice también? Que el PRO no sé cuánto es el porcentaje que tiene, no sé cuánto puede sumar Samir Saidán de Río Turbio. O sea, Samir es el hermano el que mire, es concejal. mira y Saidán. O sea, Ujú. esa es la realidad también, los porcentajes de votos reales que tiene. Bueno, vos fíjate, y cuando habla, porque muchas veces a los radicales se nos tildan, los radicales nos dicen, no, porque cedemos espacio, porque pasa eso, no va a la comisión, no, tenemos que ser... del otro lado dicen, no, la falta de generosidad del radicalismo y no dar espacios. Fíjate, en las últimas elecciones el diputado nacional fue Carambia, que era otro espacio político, y nuestro frente se lo cedió. Belén Tapia, del socialismo, senadora. Y entonces, digo, también Claro. ahí está el ejemplo de que hubo que ceder lugares Sí, en sí, esto sí, de un armado con un objetivo superador que era ganar la provincia. Yo entiendo, bueno, hoy los Carambia están negociando del otro lado con el aval. Lo raro es eso, que el PRO discute la mesa de cambio de Santa Cruz y la Reta desde Buenos Aires quiere visitar con los hermanos Carambia imponiéndolos como diputado nacional en el espacio de Claudio Vidal igual. Y después Claro. otra cosa, vos amplías el frente, lo ampliamos, viene SER a Sí. nuestro frente electoral. Ujú. ¿Por qué alguno de los partidos que hoy está integrando nuestro frente no puede integrar la fórmula de vicegobernador en ese espacio, de diputado nacional? No hay nada que lo prohíba. En el espacio de No, ser, ¿no? no. Claro. Yo estoy convencido dónde tengo los pies y dónde voy a jugar. Pero una vez que vos habilitás el espacio, Claro. puede aparecer un Carambia gobernador, puede aparecer un Facundo Prades gobernador, que ya hace tiempo se ha ido al espacio de ser, te puede aparecer, entonces eso tampoco lo garantizamos. Entonces creo que todo lo que pueda pasar nos quita competitividad a nosotros. Y vos me decís por qué, y yo creo que porque se evitó llegar a una discusión mucho más a fondo y romper todo, porque era lo que pasaba, estaba muy dividida la votación. Entonces dijeron, bueno, sigamos avanzando a ver si se puede lograr ese acuerdo entre nosotros, primero de una lista de unidad, que nos dé competitividad para ir en un mano a mano a competir contra CER, y si no, bueno, esto quedará desterrado, porque yo creo, y con todo esto que te estoy dando, creo que es de lo difícil que es pensar en una lista de unidad. Y uno podrá decir, bueno, sí, pero ¿quién va a decir que, no sé, mire, Seyan, una persona que no fue ni candidato a concejal en su pueblo, le puede ganar Claro. hoy a Roxana Reyes, que ya fue diputada provincial? Pero bueno, la verdad que nuestro partido no visita de quién puede o no ser candidato. Si hay alguien que cumple con los avales y con los requisitos, se presente y después decide la gente. Y a mí no me gustaría el día de mañana yo tener una aspiración porque esté en contra de cómo se maneja el partido, de quiénes son los candidatos del partido. Quiero ser candidato, tengo los avales y me digan que no, dale, vos seguís participando, pero no podés ser candidato. Porque si hay algo que tiene la política y la democracia es la posibilidad de presentarlo y que la sociedad elija. Sí, sí. Ojalá No, sí. tuviéramos no esta ley de lema donde los partidos podríamos ir a interna y ahí definir nuestros candidatos. Ahí podríamos resolver ese problema. Pero hoy, lamentablemente, con la ley de lemas, aquel que tiene los avales y cumple los requisitos, adentro, está No, compitiendo. yo entiendo y comparto también en parte esto que planteas. Obviamente todo el que tiene una legítima aspiración tiene el absoluto Claro. derecho de ser Claro. candidato, pero también como ciudadana, como electora, y, me pregunto cuándo va a ser el día que ciertos dirigentes piensen más en la provincia que en sus propias Claro. aspiraciones. En ¿entendés? principio hay mucho. No no los nuevos tal vez, o los más jóvenes, pero, viste, siempre queda esa sensación que hay un cierto egoísmo. Y mira, yo creo que es del humano el propio
ojalá pensáramos todos primero en lo colectivo y después en lo individual. Sí. Yo me crié en una familia de política y mi viejo le ha tocado en política ganar y perder muchas veces y combatió siempre, le ha tocado competir contra Máximo Kirchner como diputado nacional, ganándole por primera vez en las diputaciones que se renovaban 2, ganándole el kirchnerismo en la provincia. Sí. Le ha tocado perder la municipalidad de Río Gallegos con la ley de Lema, siendo el más votado. Sí. Lo que no podemos perder, me parece, es el rumbo de lo que queremos. Porque yo estoy convencido que si perdemos el rumbo, después cuando ganemos ya no va a tener nada sentido, porque si uno quiere ganar para poder transformar la realidad, no tiene que llegar al condicionamiento. Yo he sido candidato a intendente y me han llamado tipos que detestables, a ofrecerme guita para mi campaña. Y digo, no, ¿sabes qué? Prefiero seguir vendiendo locro para juntar la plata y vender la campaña, pero si soy intendente y no tener las manos atadas de poder hacer lo que realmente quiero para mi ciudad. Porque, y esto pasa, y no es que me la ofrecían a mí porque yo era, se la ofrecían a todos los candidatos, el que la agarraba bien, porque a ver, pero después ¿sabes qué pasa? Cuando tienen que sacar el carnet de tránsito para el hijo, ¿te acordás que yo te di plata cuando le secuestraron? ¿Te acordás que yo te di cuando hay que darle un terreno? ¿Te acordás que entonces de qué sirve estar en política si te van a condicionar a aquellos poderosos que ponen guita para una campaña? Claro, obvio. Entonces también se trata de llegar con las manos limpias. Entonces digo, yo mientras que nadie renuncia a sus convicciones y a sus principios, puede hacer lo que quiere. Eso la verdad que hay con actores del partido que comparto muy poco la manera de hacer política. Pero no puedo decir, vos no te podés presentar porque en la elección pasada te ganamos. O porque vos no sos ni concejal. No, soy muy respetuoso de todo. Y eso a veces es difícil, porque digo, aquellos que ganaron también se creen con derecho a imponer. Y pasa en la vida esto. Entonces, si yo fui de Interna hace 5 meses, te saqué el doble de votos, y vos ahora me venías a querer condicionar, no, yo pongo mi diputado por pueblo. Entonces digo, en eso tiene que haber un poco de generosidad de todo, pero también entender de aquellos que quieren todo y te van a decir, no, entonces ¿sabés qué? Ganámelo en una elección. Entonces se hace muy difícil. Y con este sistema de ley de lemas más todavía. Sí. Y cuando no solo somos un partido, sino distintas fuerzas políticas con distintas... Porque nosotros, yo no he sido el que estuvo encargado de entablar las negociaciones con Claudio Vidal, pero tampoco he escuchado expresión alguna de que Claudio Vidal quiere integrar nuestro frente electoral. Sí, Algo que me es preocupa, algo porque que digo, nosotros también hemos todo- reclamado, digamos, como desde los me medios, preocupa ¿no? me preocupa que un tipo solo dé notas a los medios que tienen mucha pauta publicitaria de él, o que son muy afines, pero que después, alguien que quiere ser gobernador a menos de 3 meses de elección y que no pueda contestar una pregunta a ver si está dispuesto a venir a un frente electoral o no, a mí me genera una incógnita, porque los que proponían el acuerdo, yo no sé si tenían tan claro que él les dijo, yo quiero estar en su frente. Yo digo, no va a hacer cosa que le está haciendo hacer un papelón, sí, vamos todos a competir contra él y después nosotros se lo preguntamos en su momento por mensaje, cuando quisimos pautar una nota. Y después de las declaraciones de Eduardo Costa, ¿no? Que habían dinamitado. Después de un momento, claro, muy explosivo. Y nos dejó entrever que sí, que estarían las puertas abiertas. De todos modos, yo creo que sí, él sabe bien también que creo que solo nos llega. La única posibilidad es integrar un frente con el radicalismo. Daniel, te agradecemos mucho. Yo no soy tan negativo de que solo no se llega. Yo no creo en las elecciones, en las encuestas, pero nosotros tuvimos una última elección que fue la de diputado nacional, donde compitió por el ser Claudio Vidal, por nuestro frente Roxana Reyes, y compitió Kaki González con Moira Lenzán Sancho por el Frente de Todos. Sí. El Frente de Todos salió tercero. Sí. Díganme de esa época ahora que ha hecho bien el gobierno nacional, que está muy vinculado al Frente de Todos, y el gobierno provincial. ¿Qué condiciones han mejorado de la vida de los santacruceños, de los argentinos, que puedan haber modificado esa manera de votar? Entonces, Daniel, pero si ese es el parámetro, vos lo sabés mejor que nosotros. No es lo mismo una intermedia con una a gobernador donde tenés todas las artimañas del gobierno. A ver, el bono de 100.000 o el de 60. Todo esto lo sabés mejor que nosotros, que el intendente trabajando en el pueblo. El bono de 60.000 y de 100.000 no entiende que es meramente electoral, porque nosotros lo venimos diciendo hace más de un año, que esta provincia lo que le sobra son recursos. El tema es cómo los están aplicando. Entonces yo creo que a la gente cuando hacen estas cosas la vienen cagando de hambre hace 2 años. Y a meses de las elecciones le viene a dar un bono. Creo que que también tenemos que tener
la capacidad de los dirigentes de salir a explicar de por qué es esto, de por qué están haciendo este. Y yo estoy seguro que no es lo mismo una elección legislativa de medio término que una elección porque ponen todos los intendentes a jugar el pellejo, pero ahora van a ser desdobladas y los intendentes no le van a traccionar tanto al gobierno. Entonces creo que eso, que el kirchnerismo lo usa como una ventaja porque pueden jugar Belloni a gobernador y si pierde puede ser intendente, Grasso a gobernador y si puede, también le va a faltar la tracción de los municipios en elecciones que estaban acostumbrados a que le traccionen. Entonces creo que eso puede ser un plus para nosotros. Sí, pero igual van a estar los intendentes trabajando en los barrios para que propiciarle votos a su gobernador. O sea, Claro, Pero no es lo mismo cuando juegan el pellejo cuando van el candidato. ¿Ustedes creen que cuando fueron las legislaciones legislativas y Grasso puso a Moira la Nessan Sancho, Grasso se olvidó de la candidatura y no trabajaron? Y en Gallego se comieron una paliza. Sí, Tachi González sí, en su pueblo era el candidato en Puerto Deseado, el hombre de Puerto Deseado, intendente de Puerto Deseado, y perdió en su localidad. pero Yo eso creo que la gente también también me está parece... cansada de vivir como vivimos Sí. y espero que este año vote distinto. Me parece también, Daniel, sin querer estirarme, y esto da como para seguir charlándolo, porque realmente me parece que amerita, pero respecto de lo que sucedió en la parlamentaria anterior, la figura de Moira Lanesán Sancho fue, y esto lo digo con absoluto respeto hacia ella como mujer y demás, políticamente fue un invento. ¿Sí? Una persona que no era conocida, no estaba instalada. Incluso en el mismo sentido de falta de conocimiento del electorado, fue la figura de Kaki González, por más intendente de la localidad de Puerto Deseado que sea, no tenía un conocimiento del electorado provincial. Y creo que poniendo el sello y la campaña y el aparato y los millones del Frente de Todos, o el Frente para la Victoria en su momento, lo que se hizo fue subestimar al electorado o sobreestimar el poder de ellos como oficialismo, queriendo imponer dos candidatos desconocidos que no le resultó. Y seguido a esto... Fue intendente de Gregores y fue diputado nacional. Jorge Verón, de la Cuenca, y fue diputado nacional. El kirchnerismo con el aparato le alcanzaba antes en Santa Cruz. Elegía que los iba rotando, esta vez toca de zona centro, otra vez de zona norte, y con el aparato les alcanzaba. Hoy ya no les alcanza. Entonces, bueno, eso es una ventaja para nosotros. Daniel, la última pregunta, porque nos estamos yendo con el tiempo. Sí. ¿Crees que es más posible ganarle al kirchnerismo en un frente grande con Claudio Vidal? ¿Crees que es más posible eso? Mira, yo no tengo como objetivo ganarle el kirchnerismo. Tengo el objetivo de ganarla de una manera de hacer política que el kirchnerismo ha implementado en Santa Cruz, y yo desconozco cómo será Claudio Vidal. La verdad que cuando uno mira cómo ha votado en el Congreso de la Nación, ha votado con el kirchnerismo. Cuando uno ve cómo maneja los recursos del sindicato a libre uso para su campaña política, me suena muy parecido a cómo maneja el kirchnerismo los recursos públicos. Entonces, ese es el temor que yo tengo. Lo hemos invitado a una mesa de cambio a Santa Cruz a hablar hace más de 4 meses. Lo estamos esperando todavía porque no quiso. Lo que pasa es que si te escucha no creo que tenga muchas ganas de ir, ¿eh? Claro, pero yo fui muy respetuoso porque ustedes me están preguntando a mí, yo en la mesa de Santa Cruz le dimos mandato al presidente para que todos los presidentes de los partidos hablen con él. Y él fue que atendió y dijo, no, ahora no, más adelante, después. Bueno, estamos a meses de las elecciones y todavía no hemos podido hablar. Entonces digo, si en política no nos juntamos a hablar, aquello que tenemos un objetivo en común, que es cambiar la forma de hacer política en Santa Cruz, como la viene haciendo el kirchnerismo, bueno, yo entiendo que no hay intención, o no sé cuál será, o otra es la estrategia, porque yo también lo que digo, quizás la estrategia es seguir dividiéndonos a nosotros para después ser más fuerte cuando se arme ese frente y ganarnos con facilidad. Entonces, lo que pasa es que hay muchos radicales que lo único... del otro lado, hay radicales que lo único que quieren, hartos de 32 años de kirchnerismo, y ese es el objetivo. Daniel, en otro momento la seguimos. ¿Vale? También, yo estoy harto de kirchnerismo también, pero no quiero cambiar de figurita para seguir harto de que el nombre sea otro. Entonces, estoy convencido de eso. Por delante pongo las convicciones que la bronca y el odio. Entonces, tenemos que trabajar para eso. Si hay voluntad, bienvenido sea, que se trabaje, que se consigan acuerdos. Si no, me parece que es cambiar una figurita y creo que no es para lo que yo me he metido en política, simplemente. Gracias, Daniel. Gracias, te mandamos Daniel. un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes, les mando un abrazo. Muchas gracias.
Así que así me gustan las charlas, ¿no? Te pones de acuerdo, le podés cuestionar y él responde, valoro mucho, Así tiene que mucho ser. ese tipo de cosas. Lástima que no todos te atiendan el teléfono como Daniel a las 8:30 y están Claro. dispuestos a empezar el lunes Sí, con sí. ese nivel de... También es cierto, también le reconocemos eso también al diputado Daniel No, Roquel. no, tal cual. Muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, ponemos punto final. Sí, Me sí, quedan sí, tantas sí. cosas para decir también de rebatirle a Daniel Roquel La parte de lo vamos que a decía, pero seguir toda la la semana vamos a porque seguir también acá va a en ser otro importante momento. escuchar la opinión de Encuentro Ciudadano, por ejemplo, Sí, a que ver si estuvieron está, reunidos también. a ver si está dispuesto a ceder a esta condición del Ujú. radicalismo, de no propiciar una fórmula propia de Encuentro, que es el Bueno, otro queda, partido importante dentro de... queda mucho para hablar en este sentido, pero no lo vamos a hacer en este momento. Vamos a rápidamente cambiar de tema. Tenemos 3 o 4 grandes cuestiones que no queremos dejar de mencionar y de compartir con ustedes. Seguimos. La segunda cuestión que queríamos comentar tiene que ver con la paritaria docente Sí. que se reunió el día viernes pasado. Empezaba a las 3 de la tarde en Fomicruz. 11 horas estuvieron reunidos. 3 de la tarde, 2 de la mañana. Terminó 2 de la mañana la paritaria. Hubo gente de ADOSAC de distintas filiales presente a las puertas ahí de la sede central de Fomicruz. Y finalmente se conoció la oferta. ¿La mencionamos rápidamente? Claro, la oferta que se conoció, a ver, porque habían muchos que creíamos en realidad que venía, que iba a continuar este diálogo y en virtud a eso se iba a charlar. Digamos, el último ofrecimiento del gobierno, ¿cuál fue? Incrementar un 30% al título, lo que impactaría a través de un 8% en el básico. Bueno, pensamos que iba por esa línea, Ujú. ¿no? Que ADOSAC dijo, no, yo todos los aumentos que quiero los quiero al básico y demás. Pero no, acá lo que hubo fue una oferta de incremento salarial del segundo semestre. O sea, ya no se habla más de lo que hablamos en meses anteriores. Claro, Ahora, después la oferta salarial para la segunda mitad del año. claro, la segunda mitad del año. Básicamente eso fue. La misma consistió en incrementar con los valores del mes de agosto un 12% al valor punto, incrementar con los valores del mes de octubre un 10% al valor punto e incrementar con los valores del mes de diciembre un 10% al valor punto. O sea, un incremento de agosto, o sea, la segunda mitad del año, segundo semestre del año, de agosto a diciembre en un 32%. Asimismo, se propuso otorgar una suma de 35.000 pesos al básico para los porcentajes que no superen los 200.000 pesos de salario neto a partir del mes de septiembre. O sea, voy con esta de vuelta. Incrementar 35.000 pesos al básico para los porcentajes que no superen los 200.000 pesos de salario neto a partir del mes de septiembre. O sea que el gobierno, con esta propuesta, con este ítem, está reconociendo que paga sueldos que están por debajo de la línea de la pobreza y que los pagará incluso en el mes de septiembre, que ya da por hecho que van a haber sueldos menores a los 200.000 pesos. Por eso es que le propone otorgarles 35.000 pesos al básico. Ujú. Eso lo digo yo. Y el último punto, generar una mesa de revisión en el mes de octubre con el fin de monitorear los aumentos otorgados con respecto a la inflación. Perfecto. Bueno, esta fue, rápidamente les contamos la oferta del gobierno que se plasmó en la paritaria del viernes madrugada de sábado. Después de ello, el domingo hubo asambleas en distintos puntos de la provincia de Santa Cruz. Las asambleas se realizan en cada una de las filiales que tiene ADOSAC en las distintas localidades y hoy, esta mañana, a partir de las 11 de la mañana van a tener congreso provincial de manera virtual. Allí se va a pronunciar el gremio docente respecto de esa oferta. Ahí la van a rechazar. Claro, exactamente. Ahí se rechaza. Y sí, porque la primera no la aceptas nunca. No, olvidate. Clara y Y lógicamente. seguramente se va a rechazar esta propuesta, esta oferta salarial. Hay que ver si determina continuar con las medidas de fuerzas esta semana o no. Exactamente. Ese Pero que es la el van a otro de los rechazar, la temas. van a rechazar. La van a olvidate. rechazar. Esto
ya lo damos por seguro. Cambiamos de tema. Cambiamos. Y ahora nos metemos en información policial que se ha dado aquí en Río Gallegos y también información muy sensible por lo que ha sucedido en Calafate y en Río Gallegos también el fin de semana. Primero, hablamos de la muerte en una concesionaria de aquí de la ciudad capital de la provincia de Santa Cruz, que estuvimos cubriendo a través de Nuevo Día desde el viernes a eso de las 11 de la mañana. Sí. Después que terminamos el programa, nosotros nos anoticiábamos de un hecho, de un homicidio ocurrido allá en la Sí. calle French, en una agencia de autos. Allí fue Karina Taberni inmediatamente a cubrir y estuvimos toda la mañana siguiendo tu transmisión. Finalmente aparece aparentemente, o no, después se confirmó que era un litigio en una propiedad, por una propiedad lindera a esa agencia de autos, ¿no? Cuando decimos Exactamente. propiedad, decimos el terreno, que es bastante amplio, Y una casa. y una casa dentro de ese terreno. Exactamente. Eh, Bueno, ¿querés hacer una síntesis de lo que sucedió? Bueno, voy directamente al hecho en sí. A ver, la propietaria de esa casa, en su momento, hace 30 años atrás, voy a tratar de explicarlo sintéticamente, Sí. hace unos 30 años atrás aproximadamente, Que es la madre del muchacho fallecido. exactamente. Vamos a ubicarnos en ese sentido. Claramente es uno de los datos significativos que tenemos que marcar. Bien, compró ese terreno a su dueño legítimo. Ujú. Lo compró en su momento, de buena fe, lo pagó como tiene que ser, pero aparentemente nunca se hizo del título de propiedad No, de había esa. solamente un boleto de compra-venta. Exactamente. Cuando fallece esta persona, este legítimo dueño o este primer dueño El del primer terreno, dueño. cuando fallece, la hija de este dueño lo vende una vez más porque se ve que estaba en condiciones de vender ese terreno y se lo vende, es más, a dos personas. Una de las personas a que se los vende es un Roberto Sería Neil, Roberto Neil. el dueño de la agencia. Ujú. Abogados de por medio, de una parte, de la otra, y otras cuestiones más que también hubiesen aparentemente influyeron. Se judicializó el tema y la justicia que resolvió que ese terreno le corresponde a Roberto Neil, ¿no? Al dueño de la agencia que está casi contigua a esta propiedad también. Recordemos que en la la calle señora French. que debía desalojar esa vivienda hace 30 años lo pagó de buena fe. Ujú. Nunca se hizo de los terrenos, de los De papeles, los pero lo papeles. pagó. Claro. La justicia intimó a esta persona a desalojar esa vivienda y también el que estaba bastante apurado se ve que era el dueño de la agencia, Roberto Neil, por prepotente, iba y le decía a la familia que tenía que liberar el terreno lo antes posible, incluso ultimándolo. En 5 días me salí de esta casa porque el terreno es mío. Ujú. Pero no, pará, si esto yo lo pagué hace 30 años. Bueno, una situación muy complicada para esta familia. ¿Qué ocurrió? El hijo de esta señora, como decía Cari, fue a reprocharle a este hombre, no sé en qué términos y demás, a No se reprocharle sabe. a este hombre de por qué tanta prepotencia para que mandara. Además, bueno, sabiendo que tu mamá lo había pagado de buena fe en su momento, Ujú. ¿no? Y después ocurrió lo que ocurrió. En el medio no se sabe si la pistola con la que finalmente se mataron a Franco Cueva. Cueva, el hijo de la señora, de quién era, si él ingresó con la pistola, un Claro. revólver en realidad, Lo que si se- la tenía el propietario de la agencia. Claro, esas lo que cosas se había están por determinar. dicho en su momento el día viernes es que el joven había ingresado a la agencia con un arma de fuego, que tuvieron una discusión, un forcejeo y que allí Neil habría agarrado ese arma y lo habría asesinado, ¿no? Casi como en defensa propia, entre comillas, digo Claro. esto. Después empezaron los interrogantes, así que hasta el momento no se ha determinado, no se ha podido determinar de quién era el arma, si fue como se contó en la primera versión, si era un arma que tenía Neil, no se sabe. Hubo 2 allanamientos posterior a todo esto el fin de semana, un allanamiento ahí al lado prácticamente de la agencia, al terreno o no es un terreno, es una propiedad en disputa
que queda en la esquina de Congreso y Claro, French. es más que un terreno, porque ahí una en ese propiedad. terreno que compró esta señora construyó su vivienda. Claro, O sea, bueno, humilde, pero con lo que eso, con todo lo que eso significa. ahí donde vivía el fallecido, donde vivía el joven Cuevas, ahí hubo un allanamiento buscando papeles del arma o alguna otra cuestión que los pueda ayudar a dilucidar el origen. No se encontró nada. También hubo un allanamiento en el barrio de 366 viviendas, Ujú. en la calle La Prida, propiedad de Neil, donde vivía Neil. Tampoco se encontró, así que hasta el momento no se puede determinar. Lo que sí se determinó a través de la autopsia es que Cuevas murió de un shock hipovolémico causado por un disparo de arma de fuego. ¿Cuántos tiros? También es otra de los interrogantes, porque adentro del tambor del arma Ujú. había 5 vainas Del revólver, claro. del Las vainas revólver, quedan adentro del tambor, claro. exactamente, quedan ahí. Y se sabe, Entonces, lo que se especula, digamos, no tenemos muchos detalles tampoco de la autopsia en referencia, sí sabemos que fue por arma de fuego, pero no tenemos la precisión si fue uno o varios disparos. Nosotros extraoficialmente lo que tenemos es que habrían sido varios disparos ajá, y que incluso tomó fuerza con el correr de las horas que habría recibido algún disparo por la espalda. eso te iba a preguntar, si está determinado, a ver, de dónde provinieron los disparos, Mm. porque esa versión circulaba fuerte, que lo habrían matado por la espalda. Al menos Exactamente. uno de los disparos habría sido por la espalda. Exactamente. Bueno, y la familia de Cuevas estaba esperando que entreguen el cuerpo también para realizar el velatorio y demás. Otro de ¿Mm? los cuestionamientos por parte de la familia es contra el abogado que ellos habrían contratado para que los defienda, Mm. quien finalmente, aparentemente, lo digo en potencial, habría desviado y habría terminando siendo funcional y a través de ciertas cuestiones terminando siendo favoreciendo a Roberto Nel, Ujú. el abogado de la familia, reitero. A Y mí ahora esto me falleció llama la este nene. atención, ¿por qué? Porque la hermana de Cuevas habló así ante los medios que hicimos la transmisión y ella mencionó que la familia del ahora supuesto autor material de los disparos y asesino de su hermano habría comprado todo con dinero, ¿no? Que había sido de esa manera, pero en ningún momento mencionó a su propio abogado. Abogado. No lo mencionaron. Sí habló de la justicia en general y que, bueno, estaba todo comprado con el poder y con el dinero ¿Quién es de Roberto la Nel? A familia. eso voy ¿Mm? también. Roberto Nel es una persona, conocemos a la gente que, por ejemplo, los que no somos oriundos de acá, es una persona poderosa, una persona con plata que puede tener contactos, que No puede sé tener si, recursos para pagar sí, buenos abogados sí, tuyos y seguramente. abogados tuyos y Segu- ajenos. Y bueno, es un comerciante reconocido con varias agencias de vehículos. Em, de ahí a sacar otra conclusión, si tiene poder o no, la verdad que no sé. Lo que sí, que recursos económicos seguramente no le faltan. No le faltan, para nada. ¿M? Así que bueno, Está estamos preso, ¿no? pendientes. Sí, estaba detenido. El mismo viernes se lo detuvo en el momento, se lo llevó a la comisaría segunda y después tengo entendido que durante el fin de semana pasó a la quinta. Ujú. A la comisaría quinta y que debería ser o podría ser indagado ahora, hoy lunes, en estas horas. Podría llegar a ser indagado. ¿Mm? Bien, 9 de la mañana, 3 minutos en Argentina. Uy, ya nos pasamos. Incluimos a esta mesa a nuestro amigo. Pero antes agradecemos a... Le agradecemos a nuestros auspiciantes. ¿Los tenés ahí? Bueno, vamos ¿Cómo a estás, agradecerles Nica? a Buen día. nuestros ¿Qué Bien, contás? buen día. ¿Todo bien? Sí, todo ¿Todo bien. tranqui? Todo tranquilo. Bueno, ¿Fresquito o no? Húmedo, ¿viste la lluvia? ¿Qué habrá sido? ¿Medianoche? Sí, sí, llovió bastante. Lluvia. Estaba bastante húmedo y fresquito. hasta la 1:30 no llovió.
Por eso, yo digo que habrá sido a mitad de la noche, Ah, sí, sí, puede ser, Y- puede ser. 3 de la Sí, mañana. con un amigo, ¿está fresco o no? Y más o menos, dice, ¿no? Pero pensó que le preguntaba sobre su estado, no sobre el clima. Claro, ¿Cómo está? ¿Está fresco? estaba- Y más o menos nomás, le dijo. No, no, el día, ¿cómo está? Ah, sí, está frío. Agradecemos a nuestros auspiciantes. Gracias a Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la Avenida Libertador. Tienen salida por Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas cada una. Hay una promoción para santacruceños y santacruceñas a 12.000 pesos cada una. De todos modos, llama al 2966-530706 y pregunta la disponibilidad, por ejemplo, para fin de semana largo. Este no, el otro fin de semana, Día del Padre, justo, fin de semana largo, ideal para ir a pasar unos días ahí a las cabañas del Titán o al hostel en el Calafate. Y gracias a Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento, imprimí tus mejores momentos y conservalos toda tu vida. Tomicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Ahí estamos. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Estamos aquí con Juli en la mesa, con Héctor, con Nica Mancilla. Y chicos, nos había quedado, no sé si ustedes ya lo tienen previsto para arriba del día, pero hubo 3 hechos que tienen que ver con denuncias de abuso durante el fin de semana que realmente causan estupor. Una, se dio una situación aquí en la ciudad de Río Gallegos, y 2, en el Calafate, adentro del hospital Samic. La de Río Gallegos, rápidamente lo cuento. Ayer se empiezan a llamar una cantidad de vecinos al 101 porque había un quilombo terrible en una vivienda de la calle Silvano Picar. Estaban no solamente pegándose, sino destruyendo la vivienda. Fue una especie de linchamiento a una persona. Bueno, llega la policía, tratan de calmar los ánimos ahí. Era prácticamente imposible. Vimos algunos videos con golpes tremendos, pero bueno, algunos tenemos que chequear si realmente corresponden a esa escena. La cuestión es que después, porque nadie entendía qué era lo que pasaba, se decía que en esa vivienda había habido un after, o estaban de after, ya entrada en la mañana y el mediodía. Bueno, lo que después se supo es que una mujer había denunciado la ausencia de su hija menor, una joven de 15 años, de su domicilio. Estaban expectantes con ese tema y en un momento llega la chica y lo que indica es que habría sido víctima de un abuso justamente en esa casa, ahí en Silvano Picar al 900. Bueno, a raíz de esto, la familia de la menor que da cuenta de esta situación se traslada a esa vivienda y empieza toda una serie de agresiones al propietario de la misma y a uno de sus hermanos. Esto, en definitiva, ¿en qué termina? Con una persona, el que es sindicado como el responsable de haber abusado de la menor de edad, Uno ya golpeado. reconocido, ¿no? Por Es gente, distintos tipos de delitos. es gente conocida, la Ese verdad que barrio no. de Gregores, ¿no? Ese Silvano Picar, si no me equivoco. Barrio Gregores, sí. Barrio El Gregores. Silvano Picar es para que identifiquen la calle que ingresa por el lateral de la central de bomberos. Claro, Claro, la que está cortando- enlistando de la torre, la del Exactamente, costado. cortando Lisandro Loto. Exactamente, esa es Silvano Picar. Zona de La Laguna también, ¿no? Claro. De La Laguna a La Gorda, Sí, Claro. ¿no? ya lindante la Laguna de la Gorda, ¿no? Claro, Como- exactamente, como como viste. para que se ubiquen Ujú. y tengan más o menos un lugar por donde se dieron las cosas. Bueno, lo que sucedió es que la persona que aparentemente habría sido el autor de esto está internado, estaba grave estado, con fractura de cráneo. Se habla que había recibido, además de golpes por todos lados,
un fierrazo, un fierro en la cabeza, porque después hubo allanamientos y se secuestró hasta ese elemento. De hecho, hubo 8 detenidos, Sí. detenidos y detenidas allí en el lugar del hecho, porque la policía llegó alertada, como decís vos, de una gresca, por decirlo de alguna manera, vecinal, y encontraron justamente esta situación con la bronca del caso, los vecinos no aflojaban, entonces la policía, en vez o de pasar a decirle, bueno, cálmese, ya está, qué sé yo, o de mediar, los terminaron deteniendo a 8 personas. Sí, incluso anoche estuve hablando hasta muy tarde con algunas personas y hubo gente que estaba ahí en ese after, porque Mirá me vos. decían que estuvieron en este after y no entendían, no sé si no lo entendían porque estaban pasados, estaban en otra dimensión, no sé, pero no entendían por qué se había armado ese lío. O sea, había gente que estaba ahí que nunca tuvo noción de esta situación de una menor ¿Cómo involucrada con un estaría? ¿Cómo abuso. estaría? ¿Eh? Sí, sí. Bueno, esto es lo que sucedió Sí, ayer en Gallegos. igual, Cari, hay que tener en cuenta esa situación a la hora de pensar en eventuales testigos. Claro. Sí, claro. También, y no quiero ir mucho más allá, pero habiendo menores en el lugar, hay que tener muchísimo cual. cuidado con lo que está sucediendo, porque en tal caso también te puede convertir en cómplice. Tal cual. Entonces, Sí, sí, no sí, es una sí, sí. situación menor la que... Y eso con este panorama. El panorama es bastante grave por lo que puedo averiguar del hombre y si llega a pasar algo peor, todavía se enrarece Sí, más sí, la sí, situación. sí, totalmente, totalmente. Bueno, y sí, Fin de semana asignado por la violencia. sí. Lo acontecido en 28 de noviembre también. Ujú, Esta golpiza, sí. hasta usando un bate, Un bate. 8 o 7 7, con 8 personas agrediendo a otras dos. a A dos. dos, sí. Increíble. Sí, sí. El video este no podemos comprobar si es del hecho o no, Cari. El tema que mencionabas vos. Pero se ve una persona que le pega una patada en la cabeza a otro, Claro. que es una patada criminal. No, Es el tema es que se ve que es un efectivo policial, claro, aparentemente, el no que sé si pega no es una patada, no sé pero si- no tenemos corroborado claro. que, como bien decías, que sea en esta situación que mencionábamos O de sea, la calle cuando- Silvano Picar al 900. Cuando el tipo ya estaba En el piso. ya estaba en el piso, o sea, ya imposible que se escape. Es más, estaba, creo que sentado, en una patada en De la cobarde cabeza le eso. pegan. Y, Todos sabemos. y a 2 metros del patrullero, la puerta abierta y Ujú. demás. Después nos horrorizamos con Baez Sosa, ¿no? Claro. Sí, Por tal eso, cual. a eso iba. A ver, sea lo que sea, una patada en la cabeza lo puede Es lo más matar. peligroso, es lo matar. más peligroso que hay. Claro. No entienden los jóvenes ni quienes intervienen en grescas. Y se sigue usando la patada en la cabeza. No, Es lo una más peligroso, locura. los facultativos médicos. Es un golpe mortal, una patada en la Sí, cabeza. Lógico. insistimos con esto, no podemos corroborar si ese video es real o no. Creo que sí, que es de ese momento. Al menos es se ve un móvil de la policía de la provincia de Santa Cruz. Ujú. Y tampoco se puede ver con nitidez si el que le propicia esa patada es un policía o no. Lo que sería muchísimo más Grave, todavía. gravísimo. Muchísimo más grave que un policía actúe de esta manera. Imagínate, si lo hacen esto en la calle, en luz del día, en un barrio. Imagínate lo que. Bueno, No, tremendo. imagínate. Y lo otro que también queríamos mencionar, seguramente ustedes van a hablar del tema, fueron 2 casos de abuso que se dieron en el fin de semana, los 2, en el Hospital Samic del Calafate. Terrible. Uno de ellos, un policía, un efectivo de la policía de la provincia de Santa Cruz, Ujú. estaba cumpliendo funciones en el sector de pacientes psiquiátricos Ajá. de la institución. Resulta que sale una joven paciente psiquiátrica que les pide un pucho a las enfermeras y sale a fumar. Ujú. Como no volvía, la van a buscar y encuentran al efectivo de la policía con la chica, paciente psiquiátrica,
el efectivo con los pantalones bajos, los dos en un baño para personas con discapacidad. Gravísimo. Gravísimo Gravísimo. esto, la situación. Este hombre ya tenía algún antecedente en su momento de haber participado, esto lo leía en la Opinión Austral, de una broma, entre comillas, dirigida hacia uno de sus colegas cuando cumplía funciones en el Comando Radioeléctrico, esto en el año 2022. Y esta persona estaba trabajando en el Hospital Samic, efectivo de la policía de la provincia de Santa Cruz, se lo encontró en esta situación y de manera casi inmediata se avisó a las autoridades y se hizo la denuncia correspondiente. El otro caso, ¿cuál de todos es peor, chicos? El otro caso, una menor de edad que estaba internada en la en el área de pediatría del Hospital Samic del Calafate, una menor, y su padrastro aparentemente la estaba cuidando cuando ingresa personal del Hospital Samic. El tipo estaba en la cama, se había metido él en la cama de la menor y estaba haciendo movimientos sexuales. No. Inmediatamente se avisa de este tema, de esta situación, lo detecta una enfermera y bueno, inmediatamente da cuenta a los médicos, a todo personal de lo sucedido, se hace la denuncia correspondiente, interviene el juzgado y ya hay una orden de restricción. Dios, El por Dios. propio padrastro de la menor se mete en la cama de la niña que estaba internada en el área de pediatría del Hospital Samic Qué del aberrante, Calafate. por Dios, porque vos también, nosotros vamos un poquito más allá. Y si esto lo hacía, imagínate en un hospital público, Claro, tal cual, a la vista imagínate de lo que cualquier- sería puertas adentro de una vivienda. Imagínate. O sea, aberrante realmente, espero que todos estos depravados, bueno, que en principio tengan Ahora igual, el juicio Ujú. correspondiente, Sí, pero chico. que tienen ganas ya, porque chicos, esto denuncia igual falencias graves en cuanto a la designación, en cuanto a antecedentes. Por un lado, en la policía, Ujú. se sigue tapando, se sigue enviando al interior los malos... Gente con problemas, que sí, tiene problemas. problemáticos. Sí, 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 Y sí. después tenés consecuencias como esta para la policía. Y por otro lado, el Hospital Samic. nosotros, Falencias en su sí, sistema de... sí, nosotros seguridad. hacemos uso del servicio del Sí, SAMIC. totalmente, Sí, sí, sí. es excelente. Es excelente, no podemos decir nada con el personal que te atiende, No, con las no, son enfermeras, con amables, los médicos, con atentos. distintas áreas, son excelentes. Es más, hemos estado Claro. varios días con internación incluida en el Claro, por Samic. eso te digo, vamos cotidianamente, nos conocemos a la gente. De hecho, fíjate que estos casos salieron a la luz Porque ellos mismos porque lo ellos mismos lo denunciaron. denunciaron. El mismo Porque se ve personal. que el personal que entró a esta habitación vio estos movimientos en la cama. Sí, sí, sí. Y porque también la enfermera, como lo contó Cari, vio un policía, Sí, sí, sí. porque tranquilamente se podrían haber hecho al blas o los boludos, y que esto quede acá adentro y que no salga a la luz. Pero por suerte lo denunciaron como tiene que Ujú. ser. O sea, el Hospital Samic en ese sentido, nos sacamos el sombrero por la Totalmente. gente Que trabaja ahí. que trabaja ahí. Sí, aparte vos fíjate que en el caso de la paciente que les pide un cigarrillo para salir a fumar y al tardar más, Claro, de quedan, lo- de quedan lo- atentos a eso, claro. claro, salieron a buscarla, ¿por Claro. qué no vuelve? Y la buscaron hasta que encontraron esta situación tremenda, lamentable, en el baño. Bueno, que se haga justicia, que se investigue y que esta gente tenga que esté donde tenga que estar, ¿no? Privada de la libertad, obviamente. Por supuesto, por supuesto. Bueno, chicos, acá veo torta, Qué pero no es de grande. utilería, me parece, ¿no? Grande, ahí está. Vengan los dos, vengan los Muy dos. bien. Vengan los dos. ¿Qué dijo de- Vení, Brian, igual. Vení, Brian. Que deje el avión que- en automático y Claro. que venga para acá, Un comandante. poquito, Venite, qué lindo, venite. qué Ahí lindo está, que sería. Le vamos a cantar feliz cumpleaños, Ponele Brian. velocidad crucero, Brian. Claro, claro. Enderezá la nave que partimos. Dale, apurate. Huevón. Que lo cumpla
feliz, que lo cumpla. Ah, no tenemos encendedor. Pará, ¿qué? Para. ¿Estás transmitiendo? Estamos transmitiendo, estamos Obvio. transmitiendo. videos? Otra vez las plataformas. Obvio. Bueno, Vamos, mirá el comandante, se Grande peinó y todo. comandante, 28 Para salir, años nuestro comandante. Vamos Corre, a... corre el termo y el Ah, mate. claro, sí, porque si no, no se ve el comandante. Ahora sí. ¡Vamos! Dale. Lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla comandante, Comandante. que lo cumpla feliz. Muy bien. Ahí estamos, qué No te grande. acerques tanto al fuego que va a explotar. Muy bien. Comandante, yo deseo que la fama no te lleve puesta. Una No- palabra de comandante. Sí, que sí, tome al entidad. comandante, dale. Feliz cumpleaños, Brian. Gracias. Gracias a todos, los amo. Muy bien. Ama a su pueblo. Gracias, comandante. Bueno, Dejá la torta acá felicidades. nomás. Nosotros nos encargamos. Qué bueno. ¿Cómo estás, Fer? Podés seguir, Brian, con tu trabajo. Ay, acá tenemos Bien. una Sorio. Qué rica. Tardé porque tenía bueno, pasé a dejar a mi nena al jardín y después tuve que pasar a conseguir la torta, la velita, todo. Qué Claro, bueno, sí. Fer, buenísimo. Qué logística, qué Qué logística. claro. Así es nuevo día. Así no va. No nos acordamos de nuestro cumpleaños, pero sí del Leo. El operador es fundamental. Se olvidaron el cumpleaños de La la radio. radio. Estamos preparando para que generalmente tomamos desde que estamos al aire. Pero Sí. la creación de la radio ya pasó, fue el 1 de Sí. junio. Y después, pero era online. Fue el día que, bueno, físicamente instalamos la radio y la pusimos online. Y como estamos en trámites con el tema de la FM, Ajá. era solo por internet. Claro, Entonces después, en Santa Bárbara, que es el Día de la Música, creo, ahí es como Sí. el otro aniversario que 22 de noviembre. pasamos al aire y bueno, se nos mezcla y se Ah. junta con el del diario, que es ahora el Día del Periodista. el Santa 7 Claro. Cecilia. Sí, Así que exactamente. sí, un lío tremendo. Tremendo. Bueno, nos sumamos tarde también, por supuesto, a cumpleaños de la radio. Lo escuchábamos el otro día, veníamos. ¿Te acordás que estábamos juntos y justo los chicos estaban mencionando que se habían olvidado el Se había cumpleaños de la olvidado, radio? el día anterior había sido el Sí, cumpleaños. Claro, sí, sí. sí. Y por un recuerdo de Facebook. Claro. Sí, a las 10 de la noche. Ah, fue gracias al Encima. señor Face. Encima, sí. Pero tarde, hoy mi celular me estaba escuchando y digo, che, le aviso a los chicos, ese cumpleaños de Brian, enseguida Facebook me avisa, hoy es el cumpleaños de Brian, Sí, sí. avísame sí, el sí. nuestro. Claro, nuestro nos Facebook, avisó a las 10 de la botón. noche. ¿Qué dice Javi Cebeso? A ver, ¿qué ese dice? beso? Algo de Brian, ¿no? Un abrazo enorme, querido. Que tengas un día extraordinario, Cariño grande, te abrazo. Qué lindo, Brian. Cumpleaños, Brian. Ahí está. Que lo cumpla Brian, de comandante. Algo así. Saludos para Javi, un abrazo Ese grande. Javier se besó en primera mañana. Claro, sí. Muy temprano. ¿Y qué está con todo su Claro. staff ahí que se Para escuchaba fiesta. atrás? Sí, sí, convocó No, un de coro. fondo nos estaba escuchando. Claro, nosotros de Dejamos nosotros fondo. cantando el feliz cumpleaños por- Qué grande. por radio. Qué grande, Y Javi. Javi sumándose también. Claro. Gracias. Claro. Sí. Miami. Y ahí, así está Javier Cebeso. Bueno, capaz que le dejamos una Oreo, ¿eh? Y A sí. Javi Cebeso. Bueno, Para las 5. me decía Sergio Villegas, le mandamos un beso grande a nuestro colega, amigo Sergio de tantos años. De Calafate, ¿no? Exactamente, de Señal Calafate. Le decía en respecto de lo que contábamos que había sucedido en el SAMIC, de estas dos situaciones, que en cuanto al policía tiene pedido de cesantía, Ajá. que Sí, lo sí. encontraron con la paciente psiquiátrica. A partir de ahora, me imagino, o a partir de No, los no, ya antecedentes tenía un que pedido de tenía? cesantía, dice, está a la espera de la firma de la gobernadora, lo confirmó el Ajá. ministro, por los hechos de diciembre, de esta, entre comillas, broma pesada que le habrían hecho ¿Cuál sería a esa broma? otro se supone? integrante de la fuerza. Andá a ¿Mm? saber qué broma. Me parece que se dio a conocer la broma, ¿eh? También fue en el Calafate, me parece. Me parece que está la noticia de esa broma. Claro, pero se dan. No, hay una noticia de que le sometieron a una especie de prueba
no homologada a cabos o oficiales y suboficiales a una prueba tipo allanamiento. Vamos a hacer una prueba, pero que era como una broma de trabajo, pero no sé si es parte del mismo caso. Bueno, ahora además de la cesantía va a tener que enfrentar a la justicia. ¿Verdad que? La justicia ordinaria. Claro, Sí, por claro, supuesto, obviamente. lógico. Ahora qué increíble esto que decías vos, Nica, que en muchos casos, esta broma pesada que se hace en el ámbito de la policía, cómo se aliviana la situación, trasladándolo, Sí, siempre ha sido así. sacándolo de Gallegos, o si Sí. esto hubiese ocurrido en Calafate, mira, te Viceversa. tengo que trasladar si no te echo, te tengo que... Y así solucionan todo, y después se dilata con el tiempo y queda... Respecto de esta broma, entre comillas, Ujú. vuelvo a encomillarlo, pesada, en la que estaría implicado esta persona, este efectivo de la policía, dice, nos amplía Sergio, gracias por los detalles. Fue una capacitación no permitida. Los encerraron a los policías nuevos y le tiraron gas lacrimógeno. Ah, las boludeces que sí, las Sí, unos boludeces. vivos, unos Claro. chistosos. Sí, que eso se llama tortura. Y sí, Qué desastre. te encierran en una habitación y que te Y tiran sí, gas lacrimógeno, y sí. eso es torturar a la gente, Sí, a los policías nuevos. sí. Sí, porque no podés ni ver ni respirar, básicamente. claro. Claro. No, Claro. una locura. Bueno, bienvenido. Lo único que digo con esto, bienvenido que salgan a la luz, A la luz, claro. ¿eh? Pero que sean severos, que dejen de castigarlos con traslados. Sí. Eso no es un castigo. Sí. Eso ha sido históricamente así, ¿eh? Sí, lógico. Sí, policía, sí, sí. sí. Es más, es como hasta un beneficio. Mira, Sí. si te quedas acá, te tengo que cesantear. Si te mando a Lago Posadas o te mando a Calafate o te mando a... Te tengo que sacar de acá. Sí. Así que te Yo tengo que conozco trasladar a otro casos destino. Conozco casos de Y, gente y que ha termina tenido, siendo beneficio para el policía. sí, que ha tenido líos en ciudades grandes, o Mm. sea, de la provincia, en Caleta o San Julián, y por ahí los trasladan a Tres Lagos, a Claro. Chaltén, así Ujú. como decimos, a Posada. Sí, sí, se enfría, Sí. se enfrían las causas y bueno, termina siendo beneficiado. En realidad tendrían que darle una patada en el ojete Mm. de la fuerza, dejarlo cesanteado y chau, Claro. olvidate. Pero bueno, ahora además de cesante de la policía va a tener que enfrentar a la justicia como tiene que ser. Tremendo. Por Tremendo. abusar de una persona con discapacidad, bueno, en este caso en el hospital, pero es una Ujú. circunstancia, porque tranquilamente lo pudo haber hecho en otro lado. Una persona con este nivel de depravado con estas condiciones, podría haber hecho, o lo podría haber hecho en cualquier lado. Es Seguramente. una circunstancia que haya Seguramente. sido necesaria. Seguramente. Chicos, ¿cómo vieron ustedes todo, cambiando nuevamente de tema, lo que ha sucedido en la convención y las repercusiones? Un lío bárbaro. Porque después de lo que ya sabemos, obviamente empezamos a preguntarles a los que son candidatos de cambio si se iban a bajar o no, y Ujú. ninguno se quiere bajar. Claro. Entonces vemos bastante difícil el acuerdo dentro de Cambio Santa Cruz, ¿no? Claro. Porque es obvio igual, que venga otro y te diga te bajás, Claro. a nadie le va a gustar. Y hoy vamos a hablar con Mireille Seidán, que es Sí. un candidato, con Marquich, que es el otro, los dos más Sí. importantes. Hay 4 más, aparte de Reyes. Escúchame, ¿este Seidán cuál es? No es Es el menos conocido. es el pero- Samir, o hay uno que fue concejal, ¿cómo se llama? No. Omar. Omar, Omar es el que estuvo en Que ICRT. después fue a ICRT. Fue concejal que igual. Fue concejal, Claro, Samir sí. fue concejal y creo que es también. es concejal. Es- Omar. hay otro Está que es terminando su concejal. mandato. Y Mireille. está Mireille, que es el tercero. que Ese no tuvo un cargo en política. No, Ese este es el es que co- falta de los Seidán. fue ¿Eh? igual. ¿Sí? Porque es jovencito encima. No. Es conocido en la cuenca igual porque fue o es corredor de autos. No, y Ha este es el ganado que algún quiere rally. ser gobernador ahora. Claro. Ah, Sí. mira. Que quienes lo escucharon dicen que no es tan malo, por lo menos en el discurso. Ujú. Eh, ¿Es el que habló con ustedes hace Sí, días atrás? hace- No, sí, nosotros hablamos sí, con Samir. Ustedes hablaron con el Mireille habló concejal, me parece. Mireille habló fuera de contexto. Claro. Samir habló con nosotros. Ah, se Claro. confunden tantos turcos. claro. El que habló con ustedes fue el concejal. Fue Samir. Está bien. Samir. Pero Mireille ya habló con Betty y con Claudia. En Ajá. algún momento cuestionó mucho a Costa también. Ujú. Y fue el que dijo yo no me bajo ni a palos el Claro. fin de semana. Y también dijo que no se baja Marquich del Claro. PRO. ¿Cómo es? Boco Boco. del PRO tampoco se quiere bajar. Ujú. Y hay uno más que se me está escapando que es menor igual que el candidato que tampoco se va a bajar. Omar Fernández. No, es
de otro partido más. No, es uno que siempre aparece por internet, que no, ¿te acordás que hablábamos la otra vez? Encuentro Que- Ciudadano no No tiene, oficializó no, todavía. no tiene, no tiene. El otro, Coalición en Cívica, el Ari, diario está, en nuestro diario, porque tampoco. está- abrí el diario. Coalición Cívica, Ari Bueno, tampoco tuvo no, es un candidato, ¿no? un partido menor que está ahí dando vueltas. Pero bueno, son 4 y ninguno se quiere bajar y Ujú. la condición de la UCR es que se bajen todos, así que no sé. Que haya una Claro. sola fórmula. Bueno, mientras tanto, siguen. Ahora hay una foto en una historia de Mireille Seidán, donde está él junto a Omar Fernández. Omar Fernández también señala esta foto que subió Mireille y pone con Mireille, candidato a gobernador, tomando un café y conversando de política. Un joven muy comprometido con nuestra provincia. Él también apoya a Patricia Bullrich. Bueno, acá va a estar uno de los escollos en- con estas dos personas, Claro. por esto que bien decías. ¿Cuántos votos hay Es- ahí? En esa. No Pero sé, el tema hay que de- convencerlos El ahora. tema tampoco es los votos, sino que la condición Claro. es que no haya nadie más. Claro. Y Marquich sigue, Seidán sigue, Boco sigue y Diego Babio es el otro de UNIR. que Ajá. Tampoco es muy Unir, conocido, claro, por pero eso. se autopromociona mucho en redes. Nos ha pedido varias notas también. Creo que con Beto igual salió en la radio. Ujú. Son los 4 que dijeron que no se van a bajar. De ninguna manera. No, pero bueno, lo que decíamos con Cari también, acá se habla no de una fórmula, gobernador y vice, es de integrar una lista. Una lista que va a incluir 2 senadores mínimamente, que son los que tiene que mantener por la mayoría. Ujú. Una lista integrada por diputados nacionales, una lista integrada por diputados provinciales y una lista también que va a incluir una fórmula gobernador y vice, que probablemente sea la más importante. Pero bueno, probablemente en esa lista haya lugar para todos. O no, no sé. Pero ellos, perdón que insista con esto, estos 4 quieren ser candidato a gobernador, no a senador, ni diputado, ni otra cosa. Y dicen que no van a bajar su intención de ser candidato a gobernador. Ujú. Con lo cual, si la intención o la condición del radicalismo es que todos ellos se bajen, no va a haber acuerdo. Claro. O no debería haber acuerdo. Mm. Y hay que ver qué hace Encuentro Ciudadano, que tampoco No, porque esto Sí, es lo capaz que... que están puestos ahí para romper. puede ser. Encuentro Ciudadano que ha estado muy silencioso el fin de semana. Tenía reunión Sí. el sábado. Sí, tenía Me parece que pasaron a asamblea, un cuarto a un intermedio. cuarto sí, eso intermedio. dicen. Pero tardando bastante. No, porque esto obviamente le conviene al radicalismo. Para el radicalismo es ideal. En principio porque no se rompió, porque llegaron a un Sí. acuerdo, no es ni un sí ni un no, es un sí con condiciones, pero bueno, beneficia exclusivamente al radicalismo. yo Sí, sí lo- A Una costa de sola Reyes, fórmula. A costa de Reyes más que nada, porque ellos son los que no quieren. Entonces, si a partir de esto no hay Claro, acuerdo, claro. se da lo que Reyes y Costa quieren, que es que no haya acuerdo con SER. y de ser El- tampoco no se ha salido a decir nada. No, no. A mí me parece que ya a la altura de lo que resta para la oficialización y de todo lo que ha sido esta dilación de candidatos, de tiempo, para dentro del bloque que conforma Cambia, me parece que la mejor estrategia que tendría que hacer Vidal, y a título personal, es decir, ¿saben qué? Me cansaron, muchachos. No, pero solo no llega. A Nico. mí me contaron que lo que SER está haciendo es esperando esto que decís vos, que haya una negociación y que todo lo que son candidatos, Pirey, Seidán, Marquich, eso, los terminen convenciendo de ir como candidatos a senadores o diputados y que Claro. Darles integren, otros que integren lugares. esa sola No, lista. y Ser entonces- Vidal va a seguir callado hasta que salga la resolución de Cambia Santa Cruz, a ver qué resuelve, porque esto es lo que quiere el radicalismo. Hay que ver cuál es el planteo y cuál es Pero la tanta conclusión, vuelta. la conclusión final de Cambia Santa Cruz, si lo aceptan o no. No sé tampoco si es por consenso, si es por decisión mayoritaria, si levantan la mano y terminan 3-2, si terminan, no sé cómo, Sí, por eso. cómo se define Es un en lío, Cambia sí. Santa Cruz esto. Pero bueno, veremos. Y después de esto habrá que esperarla a ver qué dice Vidal. Tanto lío ya. Si está dispuesto Claro, a eso incluirse o para- no. Nosotros pero a él le creemos que conviene. sí, entendemos que sí. Entendemos que sí. Sí, De sí, hecho, sí. quienes propiciaban esta inclusión de Ser, creo que deben tener, si no, no lo vas a propiciar, Sí, deben tener la aposta que Vidal Sí. claramente quiere integrarse. sí. De hecho, Hewittich está trabajando con Vidal y estuvo en la asamblea que hubo acá en la UCR Río Gallegos y expuso como 40 minutos tratando de convencer al resto de que hay que hacer Ajá. acuerdo.
y no los convenció. No me los conoció, ¿no? De hecho, el último, lo que dije la vez pasada, el último comunicado de Vidal concluye diciendo es hora de cambiar. Sí, sí, Para sí, mí es sí, un sí, ahí sueño hay- más grande. Hay un mensajito ahí. totalmente, Tal cual. totalmente. De todos modos, con todo esto que ha sucedido, insisto con algo que se lo planteaba recién a Daniel Roquel, más allá de todo, de lo que uno pueda querer como gusto o no personal, como integrante de esta sociedad, habitante de esta provincia y demás, los miro y digo, ¿cuándo dejarán de pensar en ellos, en sus cargos, en sus aspiraciones políticas? Y cuándo pondrán por delante lo que necesitamos como Ujú, provincia, claro. como Ujú. habitantes de este suelo maravilloso que tenemos. Por eso cansan, por eso cansaron. Tiene Y mucha gente después, cansada ya de ese sí, tema. Y en ese Yo sentido pienso lo mismo, pero respecto de la torta. también. Ojalá que no tardemos tanto en deliberar qué vamos a hacer con ella. Sí, te parece que ser o llegó no el ser, momento, llegó el momento. No, y en eso yo la verdad que valoro mucho la posición, por más que para algunos pueda ser tibia o que es de mucha espera, de Encuentro Ciudadano, que dentro de Cambia son de los que más pesan después de la Unión Cívica Radical Ujú. y que han tenido, digamos, se han sacado esa mochila de los personalismos y están esperando para poder definir en base a qué es lo que más conviene como oposición, qué es lo que más conviene políticamente Ujú. para presentarle a la ciudadanía, a Claro. nosotros Hay como un electores, referente. las mejores opciones, Hay ¿no? referentes dentro de Encuentro Sin Ciudadano poner que nombres. han posteado en sus muros personales, sí, en sí. redes sociales, a favor de esta decisión de la Unión Cívica Radical. Sí, pero claro, no, sin poner nombres, ¿no? Sin estar presionando con el nombre de que si me bajo, que no me bajo, Ujú. o qué hay para que me baje. Sí, es muy desprolijo eso. Demasiado. Eso de la UCR, digo. Por eso sí. Demasiado desprolijo. Bueno, chicos, los dejamos, nosotros nos vamos, que tengan un excelente programa, va a estar surtidito, Va a estar ¿no? bueno, sí. Tenemos un poco de todo, aparte de política, un poco de todo. Bueno, ¿nos vamos? Y nos vamos, sí, nos queda otra. 8 de la nos mañana, vamos a comer la 9 de la torta. mañana, 36 Sí, minutos. vamos. Mañana a las 8 volvemos con la otra gestión. Gracias, que tengan un lindo día todos. Y Chau. todas. Chau. Gracias, chicos. Chau, chau.